Amigos, ¿qué tal? Hoy es 16 del 08 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Comillas, me duele comprobar que la corrupción pueda llegar a instancias tan altas del Estado, cierra comillas, dice el presidente Juan Manuel Santos. El presidente Juan Manuel Santos reaccionó a la investigación por corrupción que adelanta la Fiscalía y que involucra a los tres exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino. Manifestó que, como presidente, como jefe de Estado y como colombiano, me duele comprobar que la corrupción pueda llegar a instancias tan altas del Estado. Le solicitó a todas las instancias que adelanten las investigaciones de manera rápida y sin contemplaciones. El pueblo colombiano es lo que quiere y es lo que les exige, para que de este tipo de problemas salgamos, como ha sido la actitud de nuestro gobierno, fortalecidos, y de esto vamos a salir también fortalecidos, consideró. Apoyó al fiscal general Néstor Humberto Martínez y a todos los organismos de control, al igual que respaldó al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández, por las acciones que adelantó. Con Villa necesitamos acciones rápidas, contundentes. Hay que ser duros y perseverar, porque la batalla contra la corrupción la vamos a ganar, cierra comillas, manifestó. El jefe de Estado calificó el anuncio como una noticia agridulce, la decisión, porque es difícil, pero demuestra que la lucha contra la corrupción está produciendo resultados. Finalmente agradeció la importante cooperación prestada por las autoridades de los Estados Unidos a la Fiscalía colombiana. En temas políticos, presentamos el informe del director. La nostalgia invade a las FARC. A veces las cosas se dicen y el tiempo las contradice. Axioma contundente de principio a fin. Esta vez el turno le corresponde a la dirigencia de las FARC, con afirmaciones de Timochenko e Iván Márquez en su momento, para decirle al país cuál es y ha sido su voluntad de paz para los colombianos y de paso vivir las mejores instancias de sus vidas rodeados de algo mejor que balas, fusiles y cometiendo crímenes atroces. Cuando el primero le dijo al país, comillas, no nos levantaremos de la mesa de negociación de La Habana sin haber firmado la paz para Colombia, cierra comillas, era un sentimiento, y después el pasado quedó atrás, que evidencia por supuesto el pleno convencimiento de sus actos, sentidos por los actores directos, y desde la firma del acuerdo, todo se ha venido cumpliendo al pie de la letra sin contemplación alguna, hasta que saltó la liebre, la creación del partido político, que identificará al nuevo grupo político con quienes fueron insurgentes, perseguidos por la justicia en cumplimiento de la ley. Pues bien, todo bien, como diría el pibe Valderrama. Resulta que ahora, al revelar el nombre que identificará a esos excombatientes y simpatizantes en el panorama nacional e internacional, Iván Márquez ha expresado con nostalgia de su parte, contagiosa por cierto, que ese grupo se llamará Fuerzas Alternativa Revolucionaria de Colombia, FARC, que se oficiará en el Congreso el 27 de agosto a realizarse en Bogotá. Comillas, no queremos romper los vínculos con nuestro pasado, hemos sido y seguiremos siendo una fuerza revolucionaria, cierra comillas, dice a las claras que la nostalgia invade el ambiente y que a pesar de las buenas y sanas intenciones, el grupo no quiere romper con el pasado. Es una constante que antepusieron quienes se apartaron de lo esencial y formaron rancho aparte, a sabiendas de que serían perseguidos con todo por seguir fuera de los acuerdos de paz y de mantenerse como alzados en armas sin contemplación alguna, porque su vida quedó sellada para siempre, como una insurgencia implacable e inmanejable que prefiere morir en acción que sentada disfrutando las mieles de los acuerdos de paz. En temas políticos, este fue el informe del director. Comillas, la corrupción hizo metástasis, cierra comillas, dice el ministro de Justicia sobre escándalo de corrupción del exfiscal Moreno. Frente al escándalo de corrupción que el fiscal general Néstor Humberto Martínez reveló este martes de que 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia estarían involucrados en el escándalo que enreda al exfiscal Luis Gustavo Moreno, el ministro de Justicia Enrique Gil Botero señaló que la corrupción está haciendo metástasis y pide como vocero al gobierno que las autoridades que lleguen hasta las últimas consecuencias.
Comillas, el gobierno está consciente de la absoluta gravedad de hechos de corrupción presentados en materia de exfuncionarios de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno acompaña, respalda, rechaza y pide que se investiguen estos hechos de manera pronta y expedita a efectos de que se establezca la realidad y se impartan las sanciones, cierra comillas, manifestó el ministro Gil Botero este miércoles en rueda de prensa desde la Casa de Nariño. Asimismo, Enrique Gil Botero dice que el gobierno quiere mandar un mensaje de preocupación por los niveles de corrupción que se están presentando en el país. Comillas, el propósito y el interés del gobierno es respaldar a las autoridades para que se llegue hasta las últimas consecuencias frente a situaciones de corrupción que ya hizo metástasis en Colombia. Es el momento de tomar correctivos severos, cierra comillas, agregó Gil Botero. Las declaraciones del ministro de Justicia se dieron luego de que este martes la Fiscalía reveló que en el desarrollo de una cooperación judicial con la justicia de los Estados Unidos recibió información, comunicaciones electrónicas y conversaciones entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, el exfiscal Luis Gustavo Moreno y su socio Leonardo Pinilla, conocido como Porcino. En esas conversaciones, según el ente investigativo, comillas, se hace relación a solicitudes de sumas de dinero o pagos que se habrían hecho con intervención o conocimiento de los referidos abogados, cierra comillas. Los hechos están relacionados, en palabras de la Fiscalía, con procesos ante la Corte Suprema de Justicia contra los aforados constitucionales, entre los que se destacan los congresistas Hernán Andrade y Musa Bezaile y el ex senador Luis Alfredo Ramos. Asimismo, estas conversaciones también enredan a los ex magistrados del Alto Tribunal Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, este último en calidad de abogado. Comillas, al parecer gestionó intereses particulares, cierra comillas, dice la Procuraduría sobre Roberto Prieto. Comillas, se advierte que el señor José Roberto Prieto Uribe, quien fungió como director ejecutivo por Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo, al parecer gestionó intereses particulares mediante servicios de asistencia, representación y o asesoría en asuntos relacionados con la contratación adelantada por entidades del Estado y especialmente en aquellas que suscribieron contratos de empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo. De lo expuesto se advierten posibles irregularidades en la conducta llevada a cabo por el señor José Roberto Prieto con la posterior contratación con distintas entidades del Estado con recursos provenientes del BID y la empresa Market Medios. Con esas palabras, en un documento de 9 páginas conocido por El Espectador, la Procuraduría Primera Delegada ante la Contratación Estatal explicó por qué consideraba necesario abrir una investigación disciplinaria en contra de Roberto Prieto. Palabras más, palabras menos, lo que este organismo trata de establecer es si, como director ejecutivo del BID para Colombia, Prieto avaló proyectos para entidades estatales colombianas con un favor de por medio que a su vez con los recursos del BID se contratara a Market Medios Comunicaciones S.A., la empresa de su familia, la cual dirige su hermano Mauricio Prieto Uribe. Roberto Prieto ya rindió interrogatorio en la Fiscalía a raíz de la investigación que se está llevando a cabo por el caso de corrupción más grande que se haya visto en Latinoamérica, Odebrecht. El testigo estrella de la Fiscalía en este proceso, el ex senador Otto Bula, aseguró que en 2014 le envió casi $1 millón a Prieto, usando como puente a Andrés Giraldo, amigo personal de Prieto. En esa época él era el gerente de la campaña de reelección presidencial de Juan Manuel Santos. Giraldo admitió haberse reunido con Bula, pero negó haber recibido dinero de su parte. Prieto igualmente ha rechazado haber tenido cualquier nexo con Bula o con Odebrecht de manera ilegal, mientras el Consejo Nacional Electoral indaga sobre los posibles aportes de Odebrecht tanto a la campaña de Santos como a la de Óscar Iván Zuluaga en las elecciones presidenciales de 2014. Las leyes nacionales prohíben los aportes de empresas extranjeras. La Procuraduría hace lo propio con respecto a Prieto y Market Medios. En marzo de este año, por ejemplo, le pidió a la Fiscalía que indagara por el contrato que habrían suscrito Market Medios a la sociedad Norberto Odebrecht el 25 de julio de 2010 por 1.044 millones de pesos,
con el propósito de hacerle difusión mediática al proyecto Ruta del Sol 2. Esa concesión vial, ya comprobó la Fiscalía, fue entregada a Odebrecht gracias a maniobras corruptas. Con respecto a la investigación de Roberto Prieto, el documento señala que el pasado 28 de junio la Procuraduría le solicitó a algunas entidades certificar si Prieto había hecho visitas como director ejecutivo del BID, como gerente de la campaña electoral de Juan Manuel Santos, como acompañante de algún delegado de la empresa Market Medios o en otras circunstancias. Comillas, qué dependencias visitó, en qué fechas, con cuáles funcionarios se reunió y el motivo de dichas reuniones, cierra comillas, fueron las preguntas del Ministerio Público a instituciones como la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. El 8 de agosto de este año, la Procuraduría hizo una visita especial a la Agencia Nacional de Infraestructura donde no se hallaron contratos con Market Medios ni con el BID. También hubo una visita especial en el Ministerio de Relaciones Exteriores que se realizó el pasado 10 de agosto, mismo día en que el presidente de la ANI rindió declaración bajo juramento en este proceso. De igual forma, al expediente llegó un acta de la visita especial que el 23 de marzo de este año se hizo en el Ministerio de Transporte con el fin de revisar los contratos celebrados con Market Medios Comunicaciones, comillas, incluyendo 5 que se celebraron con recursos del BID. Se trata de un grupo de contratos con el Ministerio de Transporte a través de los cuales reveló El Tiempo en marzo de este año, Market Medios recibió 4.000 millones de pesos. Los contratos se pactaron entre 2015 y 2016, pero los recursos provenientes de 2 empréstitos préstamos al Estado, aprobados por el BID cuando Prieto fungía como director ejecutivo. La Procuraduría busca determinar si hubo irregularidades al adjudicar contratos, a pesar de que posiblemente había una conexión entre el gestor de los recursos, en este caso el BID, y el contratista adjudicatario, que terminó siendo Market Medios, la empresa de la familia Prieto, en el marco de los créditos del organismo multilateral hacia las entidades públicas en Colombia, cierra comillas. Este no es el único asunto sobre Prieto en la Fiscalía. En abril de este año, ese organismo le pidió a la Fiscalía que investigara 66 contratos suscritos entre Market Medios y 31 entidades estatales de 2011 a 2015, que suman en total 84.560 millones de pesos. Lo que se quiere establecer es si Market Medios fue escogida para cada contrato en franca lid y bajo procesos transparentes, o si la posición privilegiada de Prieto en el gobierno Santos fue el factor determinante. Prieto, por su parte, ha negado haber cometido cualquier irregularidad, excepto una. Confirmó que a la campaña de Santos de 2010 sí habían ingresado dinero de Odebrecht, aunque dijo que Santos no lo sabía. El mismo Santos, en una publicación de rueda de prensa, remató esa versión con la siguiente frase: me acabo de enterar. Procuraduría abre investigación contra exministro de Transporte por Odebrecht. En el desarrollo de las investigaciones que se adelantan por los pagos de sobornos de la firma Odebrecht al Ministerio Público, abrió una investigación disciplinaria contra el exministro de Transporte Miguel Peñalosa por las presuntas irregularidades en la adición de la vía Ocaña-Gamarra, a través de las cuales se habría visto favorecida la multinacional brasileña. El procurador general Fernando Carrillo, quiere establecer si Peñalosa recibió dinero por parte de Odebrecht para la adición de este tramo o la concesión de la Ruta del Sol 2 que Odebrecht y sus socios habían conseguido en diciembre de 2009. Para el Ministerio Público es clave determinar si Peñalosa mostró un incremento patrimonial injustificado. En ese sentido, el organismo de control decretó la práctica de pruebas para verificar las conductas, las circunstancias en las que se habrían presentado estos hechos, así como la responsabilidad disciplinaria que tendría el exministro. El pasado domingo, El Espectador reveló el interrogatorio que el exsenador Otto Bula entregó a la Fiscalía. Allí, Bula dijo que en la adición Ocaña-Gamarra, por la cual se invirtieron unos 1.2 billones de pesos, Odebrecht autorizó el pago del 2% del valor de ese contrato para el senador Bernardo Elías y los amigos de las comisiones de presupuesto que él maneja
0,5% para Bula, 0,5% para Federico Gaviria y 1% para otros políticos que al parecer serían Plinio Olano y Miguel Peñalosa. Asimismo dijo que el empresario Gaviria, hijo conocido suyo y a quien consideraba un lobista de Odebrecht a principios de 2013, le planteó el tema de la adición del tramo Ocaña-Gamarra. El propósito de Gaviria, dijo Bula, era buscar influencias políticas para garantizar la adición de la obra. No obstante, Bula en el interrogatorio mencionó que necesitaban fuerza en las comisiones de presupuesto para que le ayudaran con los vistos buenos del Ministerio de Hacienda, y de eso se encargó, aseguró el senador Bernardo Elías. Cuando el ente investigador le preguntó al ex senador que si sabía de algún otro político que venía trabajando en el tema, Bula manifestó que el exministro Peñalosa ayudaba con reuniones políticas. Esto, según Bula, llevó a que Gaviria buscara a Bernardo Miguel Elías y le explicó que Odebrecht estaba interesado en una adición sin licitación pública, pero necesitaban quien empujara el tramo Ocaña-Gamarra. Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte. Un terremoto sacudió la justicia. La Corte Suprema comienza este miércoles sabiendo que 3 de sus expresidentes enfrentan la posibilidad de ser investigados por el caso de corrupción más sonado del país este año, aparte de Odebrecht, el exfiscal Gustavo Moreno. Nunca antes la credibilidad de ese alto tribunal se había visto tan comprometida. Se trata además de 3 magistrados cuya cercanía era reconocida dentro de la Corte: Francisco Ricaurte, quien aspira a ser magistrado del Tribunal de Paz, y Camilo Tarquino, quienes pertenecían a la Sala Laboral, y José Leonidas Bustos de la Sala de Casación Penal. El anuncio fue escueto pero contundente. El fiscal Néstor Humberto Martínez señaló que por cooperación con Estados Unidos la Fiscalía obtuvo pruebas, comillas, que servirían como evidencia de hechos consumados que tendrían por objeto afectar la integridad de la Administración de Justicia, cierra comillas. Son, precisó la Fiscalía, comunicaciones electrónicas y conversaciones entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y los señores Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla. Se hace relación a solicitudes de sumas de dinero o pagos que se habrían hecho con intervención o conocimiento de los referidos abogados. En el caso del ex jefe anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno, quien está siendo investigado por supuestamente haber pedido un soborno a Lyons, los hechos documentados tuvieron lugar este año. La Fiscalía, sin embargo, señaló que el material con que ahora cuenta es con anterioridad al año 2017 y dio un dato más espinoso aún, comillas: las evidencias referidas dan cuenta de que tales hechos están relacionados con procesos ante la Corte Suprema de Justicia contra aforados constitucionales, cierra comillas, que serían los congresistas Hernán Andrade y Mesa Busaile y el ex senador Luis Alfredo Ramos. Según la Fiscalía, en las conversaciones interceptadas a Leonardo Pinilla, quien fue capturado en junio pasado, al tiempo que Moreno por el asunto Lyons, se detectó que él menciona a los magistrados Bustos y Ricaurte. El primero, quien llegó a acumular un gran poder dentro de la Corte Suprema, fue presidente del Alto Tribunal en 2015 y acabó su periodo el año pasado. El segundo, igualmente poderoso en la rama judicial, se fue de la Corte en 2012 y de allí saltó al Consejo Superior de la Judicatura, pero su elección fue declarada nula y tuvo que dejar el cargo. Es tan delicado este tema que la misma Corte Suprema le pidió a la Comisión de Acusaciones que, en atención a la gravedad que revisten estos hechos, obre con prontitud, diligencia y absoluto rigor. La Corte además le dijo a la Comisión que estará presta a colaborar en la investigación a su cargo con toda la información que estime necesaria. Sobre los congresistas, la Corte aseguró de la investigación penal en contra de los congresistas vinculados a los actos de corrupción atribuidos a los magistrados. Se ocupará inmediatamente una sala de instrucción de la Sala de Casación Penal. Andrade, Besaile y Ramos,
tienen en común que el exfiscal Gustavo Moreno fue en algún momento su abogado en procesos ante la Corte Suprema. En cuanto al primero, un conservador del Huila, Moreno hizo parte de su equipo defensor por el préstamo de 250 millones de pesos que le había hecho Armando Cabrera Polanco, condenado como el cerebro del desfalco bacajanal. El caso finalmente precluyó, es decir, a la Corte se le pasó el tiempo para investigar. Desde que Moreno fue capturado, Andrade ha insistido en que nada tuvo que ver con los actos de corrupción que se le endilgan al fiscal o al exfiscal. El cordobés Besaile, del partido de la U, fue el segundo senador con la votación más alta del país en el 2014, y la Fiscalía también le pidió a la Corte que lo investigara por el escándalo de corrupción de Odebrecht. Besaile admitió que Gustavo Moreno alcanzó a revisar en calidad de suplente un proceso que se abrió en su contra, pero dijo que Moreno no emitió concepto ni recibió honorarios. Besaile tiene una indagación preliminar en la Corte por parapolítica y su abogado es Luis Ignacio Lyons, quien anunció a la Fiscalía también será investigado. Se trata del hermano de Alejandro Lyons. Entre sus precedentes figura que ya había sido salpicado en denuncias, pues en 2010 el ex paramilitar Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, mano derecha de Vicente Castaño, aseguró que Luis Ignacio Lyons representaba los intereses de los Castaño en procesos de extinción de dominio y que como tal estaba cometiendo irregularidades, pero el caso fue rápidamente archivado por la Fiscalía. Por la información que dio el organismo investigativo, no es claro aún cuál habría sido el papel de Lyons en este entramado de corrupción. El antioqueño Luis Alfredo Ramos, del Centro Democrático, es tal vez el caso más emblemático que manejó Gustavo Moreno mientras posaba como el abogado que batallaba contra los falsos testigos. Moreno defendió a Ramos con base en esa estrategia hasta que fue nombrado jefe anticorrupción de la Fiscalía en octubre del año pasado y le pasó el caso a un abogado de su entera confianza, Leonardo Pinilla. En la Corte Suprema, el juicio por parapolítica contra Ramos ya tuvo la audiencia final, en la cual el ex senador pidió ser declarado inocente y víctima de falsos testigos. Camilo Tarquino, el último ex magistrado que apareció mencionado en la rueda de prensa que dio el fiscal general, y un nombre nuevo en este escándalo, fue magistrado de la Sala Laboral hasta junio de 2012. La Fiscalía señaló que la unidad de fiscales delegados ante la Corte había asumido la indagación contra él, pero como aún no se sabe públicamente en qué años ocurrieron los hechos en cuestión, Tarquino podría igualmente ser investigado por la Comisión de Acusaciones en caso de que las irregularidades que le endilguen correspondan a su periodo como magistrado. La génesis de este escándalo se dio cuando el pasado 27 de junio la Fiscalía General capturó en su oficina a Luis Gustavo Moreno, quien era considerado el hombre clave de las investigaciones por corrupción dentro del ente investigador. Miembro de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos, DEA, señalaron en su momento que el exfiscal había solicitado dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, con el fin de desviar las investigaciones que se adelantan en su contra por actos de corrupción en el departamento. Moreno habría tratado de finiquitar el soborno en Miami, donde está viviendo Lyons. El 1 de julio pasado, Moreno pidió perdón por sus actos y el 14 de julio aceptó cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, esa corporación rechazó la aceptación, pues Moreno dijo que admitía los cargos porque había recibido presiones por parte de un miembro de la Fiscalía. Moreno aseguró que un funcionario judicial le pidió que se declarara culpable o su esposa se vería involucrada en investigaciones. Su socio del supuesto soborno, el abogado Leonardo Pinilla, rechazó los cargos en su contra el pasado 1 de agosto. El monteriano de 32 años es investigado por los mismos hechos que el exfiscal Moreno. En la audiencia de imputación contra Moreno y Pinilla, la Fiscalía ha señalado que los dos hombres se habrían reunido en noviembre de 2016 con el exmandatario cordobés para pedirle dinero. El ente investigador aseguró que entre finales de febrero y comienzos de marzo pasado, Pinilla y Moreno visitaron a Lyons
en su apartamento en Bogotá para reiterar la solicitud de dinero. Días después, según la Fiscalía, le pidieron al exgobernador 100 millones de pesos para que tuviera acceso al principio de oportunidad de 2 personas que iban a declarar en su contra. Al final le pidieron más de 500 millones. Lyons es investigado por la Fiscalía porque durante su gestión como gobernador de Córdoba 2012-2015 había sido pieza clave en el despilfarro de las regalías de ese departamento. Los delitos por los que es investigado son concierto para delinquir, 6 casos de interés indebido en celebración de contratos, 6 delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, 5 peculados por apropiación y falsedad en documento público y privado. Moreno y Pinilla tienen procesos abiertos con la justicia estadounidense y se espera que sean pedidos en extradición. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.